Bueno, pues buenos días otra vez a todos y a todas. Esta es la última clase de Historia del Mundo Contemporáneo dentro de este curso tan raro, tan especial que hemos tenido. Va a ser una clase larga, os lo voy avisando. La podéis ver en dos partes, no tengo ningún problema, porque en esta clase lo que he hecho ha sido fundir varios temas del temario, pues de la evolución del mundo comunista y del mundo capitalista a lo largo de la Guerra Fría y también algunas pinceladas de la situación del mundo actual, con lo cual pues es bastante considerable. Espero que seáis pacientes, ¿no? En primer lugar, vamos a ir viendo la evolución como os he dicho, del mundo comunista, del bloque comunista y del bloque capitalista, hasta la desaparición del bloque capitalista y ya a partir de ahí entraremos en el nuevo orden mundial, que es el que entendemos como el mundo actual. Empezamos por la evolución del bloque comunista, van a ser pinceladas rápidas, podéis ir siguiendo el libro si queréis, ¿no? Aquí tenéis los 6 presidentes de la Unión Soviética desde su creación, prácticamente, si exceptuamos a Lenin, como precursor, y que son, pues aquí tenéis a Stalin, que moriría en 1953. Le va a suceder Nikita Khrushchev, que es este que tenéis aquí, que va a tener mucha importancia durante la Guerra Fría y va a ser el que esté presente, por ejemplo, en la crisis de los misiles. Y a la retirada de Khrushchev, le seguirán tres presidentes que no es necesario que os aprendáis: Leonidas Brezhnev, Nikolai Chernienko y Yuri Andropov, cada vez más viejos, hasta el punto de que se llega a decir que la Unión Soviética la gobierna una gerontocracia. Gerontos quiere decir anciano, geriátrico y todas estas cosas, y gerontocracia sería el gobierno de los ancianos. A lo largo de este periodo, la Unión Soviética va a estar cada vez más paralizada, llegando a una parálisis económica ya con Chernienko y con Andropov terrible, ¿no? Las estructuras no acaban de funcionar, socialmente también hay un montón de problemas y la Unión Soviética es como un tren que cada vez va más lento, cada vez más parado. Por ello, el último presidente, Mikhail Gorbachev, que va a ser elegido, teniendo en cuenta que es un hombre muy joven para los estándares de la Unión Soviética de aquel momento, es el que va a recurrir a una política nueva que luego veremos, que al final va a resultar en el fin de la Unión Soviética y del bloque comunista. Por lo tanto, fijaos, una serie de logros muy impresionantes al principio, económicos, de industrialización del país en los años 50, en los años 60, que llegan a colocar a la Unión Soviética como segunda potencia mundial, y a partir de ahí una inercia, una paralización, una parálisis económica que culminará ya con la destrucción, la caída de la Unión Soviética, con las reformas de Mikhail Gorbachev. Durante todo este periodo, además de esta evolución económica que os estoy dando a muy grandes rasgos, se van a producir una serie de conflictos dentro del mundo comunista, fundamentalmente en Europa del Este. Casi todos son revueltas contra las injerencias de la Unión Soviética o contra el sistema. La primera va a ser en Berlín Oriental, en 1953. Ya sabéis que Berlín había quedado dividido en dos zonas, la zona manejada por la Unión Soviética y la zona de las potencias occidentales. Pues ahí se produce una serie de disturbios que van a ser inmediatamente aplastados. Con esto los soviéticos no se cortan. La segunda, Hungría, 1956. Otro levantamiento contra la ocupación soviética, que claro, la Unión Soviética pues controla todos estos países, como vimos en la anterior clase, y los ha convertido en satélites, ¿no? Y controla sus gobiernos. Que se soluciona pues también pues, por el procedimiento de mandar los tanques directamente del Pacto de Varsovia que desfilan por Budapest. Más importante y más simbólica, la primavera de Praga. Praga era la capital de la antigua Checoslovaquia, ahora son la República Checa y Eslovaquia, y en 1968, en el marco de una serie de revueltas que va a haber en el mundo capitalista también, los checos intentan dar un cambio al sistema, un cambio sin renunciar a las bases del comunismo. Se va a llamar el socialismo de rostro humano. Y lo que van a intentar los checos es mantener algunas de las cosas del sistema, como por ejemplo la propiedad estatal de los medios de producción o pues la protección social, pero cambiando algunas cosas, cambiando sobre todo el tema de las libertades. ¿No? Libertad de prensa, libertad de derechos humanos, libertad de expresión, todas estas cosas, ¿no? Un socialismo de rostro humano. Desde luego la Unión Soviética no está dispuesta a que un sitio como la actual República Checa, que es uno de sus
sus piezas más importantes en Europa Central, se le vaya de las manos y por lo tanto lo que va a hacer es mandar directamente los tanques y aplastar esta sublevación checa, ¿no? Aquí podéis ver una serie de ciudadanos refugiándose detrás de un camión o de un autobús medio destrozado mientras los tanques van pasando directamente por las calles, ¿no? Va a haber muertos, va a haber combates y al final, pues evidentemente la Unión Soviética seguirá manteniendo ese control ideológico rígido sobre esta especie de intento de la primavera de Praga del 68 de construir un comunismo o un socialismo independiente de estos criterios tan estrictos de la Unión Soviética. Otro de los puntos críticos va a ser Polonia. Polonia era otra de las piezas clave del Pacto de Varsovia, ¿no? Por su situación al lado de Alemania, por su potencial demográfico e industrial. Pero Polonia es un país extremadamente católico y de ahí sale el germen de la lucha contra el sistema soviético. Y va a salir de unos astilleros, los astilleros de la ciudad de Danzig, esa vieja ciudad de Danzig que habíamos visto, el corredor y tal, que en polaco es la ciudad de Gdansk. Gdansk, aquí lo tenéis escrito, ¿vale? Donde va a crearse un sindicato ilegal que se llama Solidaridad. El secretario general de ese sindicato será este señor de aquí del bigote, Lech Walesa, que luego se convertirá en el primer presidente de la Polonia postsoviética. ¿Cómo va a fortalecerse este sindicato? Bueno, pues va a fortalecerse gracias fundamentalmente a la ayuda de la Iglesia Católica. Sobre todo a partir de que hay un papa que es de origen polaco. Este papa es este que tenéis aquí, que es Juan Pablo II, Karol Wojtyła, ¿vale? Que tenéis en una foto aquí, pues abrazándose con Lech Walesa y que va a movilizar desde el Vaticano a gran parte de la población polaca que, como os he dicho antes, pues es muy católica. Fijaos que, por lo tanto, la Unión Soviética pues, se está moviendo entre esta parálisis económica cada vez más grande que tiene y esta serie de conflictos. Y el que le va a dar la puntilla directamente a la economía soviética va a ser Afganistán. Vamos a ver, Afganistán es un país asiático que tenía un sistema comunista también y que era aliado de la Unión Soviética. Estratégicamente, este control de Afganistán era muy importante porque desde Afganistán pues, se accede con cierta facilidad a Irán y se accede a la zona de Pakistán y de la India, que son sitios estratégicos muy importantes en el mundo, ¿no? En Afganistán había aparecido un movimiento anticomunista que eran los mujahidines, que tenéis aquí. Mujahidín es una palabra que viene del árabe, que quiere decir los que hacen la yihad, es decir, la guerra santa. ¿De dónde sacaban estos mujahidines el armamento necesario para luchar contra el régimen afgano? Pues fundamentalmente de Estados Unidos. En el planteamiento de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba armando a estos señores para que la armaran en Afganistán y lucharan contra el comunismo. La Unión Soviética no podía permitir eso. No podía permitir que su país aliado, comunista, cayera en manos de esta gente y, por lo tanto, entrara en la órbita de Estados Unidos. Por lo tanto, invade Afganistán. Invade Afganistán iba a ser una guerra terrible, una guerra además costosísima en vidas y en material. Afganistán es un país indomable, es un país extremadamente montañoso, sin infraestructuras, sin absolutamente nada y con una población además bastante independiente, bastante indómita. Para la Unión Soviética esto va a ser una catástrofe, pero los Estados Unidos están plantando ahí un germen que nos acompaña hoy todavía. Porque estos mujahidín, cuando ganen y la Unión Soviética se tenga que retirar de Afganistán, se van a convertir en los talibanes. Talib es otra palabra que viene del árabe, que quiere decir alumno. Alumnos concretamente de las escuelas coránicas. Porque, como os digo, Afganistán se va a convertir en un país dominado por los talibanes y en un país integrista islámico. Aquí podéis ver una serie de talibanes que siguen siendo armados, entrenados y financiados por Estados Unidos como contrapeso al comunismo y entre los cuales va a empezar a destacar un jovencísimo Bin Laden, que luego será el que cree Al-Qaeda y el responsable de los atentados del 11S. La situación en Afganistán sigue siendo hoy en día terrible y estos señores lo que van a hacer va a ser implantar la Sharia, la ley islámica más radical, y bueno, supongo que ya sabéis muchas cosas de esto, las mujeres con los burkas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí pues podéis ver una lapidación de una mujer. Os he puesto a propósito la foto menos realista que he encontrado, la más desvaída, porque bueno, esta mujer la han enterrado hasta la cabeza y la están lapidando, es decir, le están tirando piedras
hasta que muera, ¿no? Esto es un ejemplo, fijaos, de daños colaterales de esta gran partida de ajedrez que estaban jugando la Unión Soviética y Estados Unidos. Para evitar el comunismo, financiamos un sistema que al final acaba siendo un sistema fundamentalista islámico, que será el germen, además, de movimientos terroristas que luego se nos vendrán en contra a nosotros, ¿no? Bien, con todo esto, con la guerra de Afganistán por medio, con toda esta crisis económica, Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, va a emprender una política de reformas. Una política de reformas que se concentra en estas dos palabras en ruso que hay que conocer. Perestroika, en ruso, como todo el mundo sabe, significa reformas y apertura. Y glasnost, como todo el mundo sabe también, en ruso, significa transparencia. ¿Vale? La perestroika es una serie de reformas que van a intentar mejorar esta agónica economía soviética, permitiendo pues la iniciativa privada, permitiendo comprar y vender productos soviéticos en el resto del mundo, es decir, abriendo la economía y abriendo también la sociedad, una serie de ampliación de derechos, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y glasnost quiere decir transparencia. La Unión Soviética ejercía una férrea censura de prensa, de información. Realmente tú no te podías fiar de las informaciones de la Unión Soviética porque no existía la libertad de prensa. De hecho, el periódico oficial de la Unión Soviética se llamaba Pravda, que en ruso quiere decir la verdad, y punto, se acabó, la verdad que había, la verdad oficial, ¿no? Gorbachev dice que esto no puede ser, ¿no? Y por lo tanto inicia una nueva apertura informativa, la glasnost, esta transparencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, el sistema soviético era un sistema que solo podía funcionar a través de este oscurantismo, digamos, que había y de este férreo control del Estado. En el momento en que empiezan estas reformas, empiezan, pues por un lado, las diferencias sociales brutales, la emergencia de nuevos ricos, las privatizaciones, gente que pega pelotazos, en serio, la corrupción empieza a descabalgarse por todos los lados. Y por otro lado, pues esta glasnost, esta transparencia, hace que la gente se empiece a percatar de todas las cosas que se están haciendo y se están haciendo mal. Por otro lado, la Unión Soviética ya no soporta la carrera de armamentos que tenía con Estados Unidos. Es decir, tú construyes un misil, yo tengo que construir dos. Tú mandas un hombre al espacio, pues yo tengo que mandar otro. Ya lo sabéis porque lo vimos, ¿no? Y sobre todo cuando Estados Unidos acaba de desarrollar un sistema, que es el sistema de defensa estratégico, también llamado la Guerra de las Galaxias, que es un sistema de satélites que es capaz de detectar e interceptar los misiles soviéticos que se lanzaran contra su territorio. De esta forma, Estados Unidos acaba de dar un paso brutal dentro de la carrera de armamentos, porque claro, aunque la Unión Soviética atacara a Estados Unidos podría interceptar esos misiles, destruir la mayor parte de ellos y contraatacar, con lo cual la Unión Soviética ya ve que ha perdido esta carrera armamentística. Y esta foto lo ilustra muy bien. Gorbachev está firmando con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, el Tratado de Washington, que es un tratado ya de desarme. Lo que pasa es que con esto la Unión Soviética está poniendo el cuello directamente. Está admitiendo que no puede seguir con esa carrera, económicamente es terrible, más de la mitad del presupuesto de todo el país se destinaba a las Fuerzas Armadas, encima con lo de Afganistán la cosa está terrorífica y la Unión Soviética pues ya firma esto. Esto va a ser el certificado prácticamente del fin de la Unión Soviética. Se van a producir unos conflictos que quien quiera que los amplíen o van a más, y todo esto, además, se va a adobar, se va a juntar con la caída del muro de Berlín en 1989. A partir de ahí, en esos años, 88, 89, 90, todos los países del Pacto de Varsovia empiezan a alargarse, se dan cuenta que la Unión Soviética ya no le va a mandar los tanques, no está en condiciones de hacerlo, y además Gorbachev está dando mucha libertad, y por lo tanto se le empiezan a ir todos. Berlín es el más simbólico, los ciudadanos de Berlín pues derriban el muro, pasan, Alemania se va a unificar y deja de ser un país comunista, desaparece la República Democrática Alemana. Bien, después de un intento de golpe de Estado por parte de los sectores más conservadores del Partido Comunista, Gorbachev abandona el poder, va a ser sustituido por este señor, Boris Yeltsin, que va a ser el presidente de una nueva cosa que se llama la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que es lo que existe ahora en lugar de la Unión Soviética. Va a ser Rusia, que sigue existiendo como país, la Federación Rusa, y que su presidente ahora mismo es Vladimir Putin, que lleva un montón de años como presidente y que quiere seguir siéndolo, la Federación Rusa, más
una serie de repúblicas que eran repúblicas soviéticas y que ahora son países independientes, pero que están metidos dentro de esta federación, un poco como nosotros en la Unión Europea, para que os hagáis una idea, ¿no? Tenemos aquí, pues, por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, y estos que terminan todos en tan, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, en fin, todos estos. Y los del Cáucaso. Todos estos pues, forman lo que se llama la Comunidad de Estados Independientes. ¿Qué repúblicas que eran antes repúblicas soviéticas pues no están? Pues sobre todo las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Y bueno, al final se metió Georgia también, ¿no? Entonces, fijaos, la Federación Rusa es como una especie de Unión Soviética 2.0, pero sin ser la Unión Soviética comunista, sino que son países capitalistas. Bueno, en fin, iba a decir demócratas, pero eso lo voy a dejar. Bien, ¿qué está pasando con el bloque capitalista? Aquí os he puesto los presidentes de Estados Unidos, no hay que aprendérselos. Este es Eisenhower. Este de aquí es Kennedy, este sí que hay que conocerlo, ¿vale? Este es el que estuvo también en la crisis de los misiles. Con toda probabilidad estaba enrollado con Marilyn Monroe. Podéis, si queréis, tenéis ocasión, pues buscáis el vídeo de Happy Birthday, Mr. President, donde una Marilyn Monroe totalmente borracha y drogada le canta Happy Birthday a Kennedy y es una pasada, buscadlo por ahí. No me da tiempo. Kennedy fue asesinado, ya lo sabéis, vamos, un atentado. Tenemos aquí a Truman, tenemos a Richard Nixon, que es el único presidente de Estados Unidos que fue apartado del poder por un escándalo político, el Watergate. Los que sigáis la serie o hayáis seguido la serie este dibujos en el mar de Futurama, pues siempre sacan la cabeza de Nixon, que teníamos mala leche, muy impopular. Este es Ford, no me acuerdo ahora mismo, el de los cacahuetes. Me acordaré. Ronald Reagan, ese que firma, el de la Guerra de las Galaxias y tal, este había sido actor. George Bush padre, este es Bill Clinton, que estuvo a punto también de ser apartado del poder por un escándalo, en este caso sexual, parece que se enrolló con una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, y aunque él dijo que no, la otra aportó pruebas, restos biológicos en un vestido, se hizo la prueba de ADN y eran de este, y estuvo a punto de salir también. Este es Bush hijo, es el hijo de este de aquí. El padre tenía cierta sensatez, el hijo bastante menos. Obama y el actual Trump. Muchos de estos son presidentes del Partido Demócrata, otros son del Partido Republicano. En Estados Unidos va a haber, hasta hoy en día, pues un sistema en el cual hay dos partidos fundamentales. Hay muchos partidos, pero realmente solo son dos los que tienen posibilidades de gobernar, ¿no? El Partido Demócrata es un partido situado más al centro izquierda. Sería el equivalente de una especie de mezcla PSOE-Ciudadanos, ¿de acuerdo? Aunque con el tiempo pues, va cambiando. Obama pues era un tipo más hacia la izquierda que intentó pues cosas como Jimmy Carter, este es Jimmy Carter, se me había pasado, perdonadme, como el Obamacare, es decir, dar una seguridad social y un poquito más hacia la izquierda, más socialdemócrata, ¿no? Clinton menos. Y el otro partido es el Partido Republicano. El Partido Republicano es un partido muy de derechas, actualmente. ¿Qué presidentes ha habido republicanos? Pues Eisenhower, Nixon, Ford, Reagan, Bush padre y Bush hijo. ¿Qué presidentes ha habido del Partido Demócrata? Pues Nixon, Kennedy, que lo tenéis aquí, Jimmy Carter, Clinton era también demócrata y Obama. ¿Vale? Es una democracia, una república presidencialista, se elige presidente, hay dos cámaras, bueno, y estos dos partidos que son los que se van alternando en el poder. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos en los últimos 70 años? Con muchas cosas, pero vamos a seleccionar algunas, ¿no? Lo primero, fijaos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría, se extiende en Estados Unidos una especie de paranoia anticomunista. Se empieza a pensar que los comunistas se están infiltrando, lo cual en parte era cierto, pero se pasan 20 pueblos, ¿no? Agentes por Estados Unidos para desestabilizar el país, para, qué sé yo, cometer atentados, para todo. Con lo cual, el senador McCarthy empieza una cosa que se llamó el macartismo o la caza de brujas. Me da mucha pena no poder ampliar todo este tema porque es muy fuerte, ¿no? Todo aquel sospechoso de tener
simpatías por el comunismo o por el socialismo va a ser investigado, va a ser en muchos casos encarcelado, se van a hacer listas negras, es decir, listas de gente a la que no contratas, sobre todo en intelectuales, en Hollywood, muchos actores de la época no van a poder trabajar, muchos guionistas de la época, como Dalton Trumbo, por ejemplo, el de Johnny cogió su fusil, pues van a ser apartados, despedidos, encarcelados, perseguidos, espiados, de todo, ¿no? Esto se va a llamar el macartismo, la caza de brujas. Aquí hay una manifestación en apoyo a dos personas que fueron juzgadas y condenadas por simpatías comunistas, ¿no? Es curioso porque se trata de una democracia, se supone que en una democracia tú puedes tener ideas comunistas si quieres, pero en aquel momento pues estamos en la Guerra Fría y nada, a la cárcel, ¿no? En los años 60 en Estados Unidos y en el resto del mundo capitalista va a haber una serie de revoluciones muy interesantes. Por eso he puesto los revolucionarios años 60. En Estados Unidos van a empezar la lucha por los derechos civiles y en contra de la segregación racial. Aunque os pueda parecer raro, en Estados Unidos hasta los años 60 había leyes de segregación racial, es decir, los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. Entre otras cosas, era simbólico, ¿no? Se tenían que situar en sitios distintos en el autobús, en todo ese tipo de cosas, ¿no? En los años 60 va a aparecer un movimiento por la igualdad de derechos entre la población blanca y la población afroamericana, encarnado en la figura de Martin Luther King, que sería posteriormente asesinado, ¿no? Fijaos que esto todavía no está, es una asignatura pendiente en Estados Unidos y estos últimos días lo estamos viendo con la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de la policía y todos los disturbios raciales que se están produciendo estos días, a día de hoy, en Estados Unidos. Sigue siendo terrible. En Estados Unidos una persona de raza negra, afroamericana, tiene muchas más posibilidades de morir a manos de la policía que si eres blanco. Hay una especie de dicho que pretende ser gracioso, que se dice entre la propia policía norteamericana, que dice que si ves a un blanco corriendo por la noche, es que está haciendo footing. Y si ves a un negro corriendo por la noche, es que está huyendo de un atraco. Así que fijaos cómo están las cosas, ¿no? También en los años 60 el movimiento hippie, que daría muchísimo que hablar, ¿no? Que nace sobre todo al abrigo de las protestas contra la guerra de Vietnam. El movimiento hippie quiere un cambio radical en la sociedad basado pues en el amor, en la paz, en criticar una sociedad terriblemente conservadora y terriblemente ignorante en muchas cosas que existían en el momento. Y bueno, pues aquí veis una imagen icónica también de una joven hippie pues dándole flores a los soldados que están con la bayoneta, por lo menos llevan la funda, en los fusiles reprimiendo una manifestación. Ya os digo, sobre todo la guerra de Vietnam, pero también pues la música, el amor libre, hace el amor y no la guerra, todo este tipo de cosas de los años 60. Fijaos, también en el 68, en París, va a estallar una especie de revolución que recoge algunas cosas del movimiento hippie, pero que es mucho más, que va a ser el Mayo francés, el Mayo del 68. Es una juventud que ya no ha vivido la guerra, la Segunda Guerra Mundial me refiero, que ha crecido durante la Guerra Fría, que está harta de esta situación tan terrible, de este mundo tan gris que había habido en los años 50 y principios de los 60, que pide también que haya una nueva generación de políticos, de pensadores, de profesores, de todo, que no sean tan carcas como los que había, ¿no? Y todo esto converge y estalla en París, ¿no? En el 68. Aquí podéis ver una manifestación. Y os he hecho una selección porque en París en ese momento es ¿cómo os diría? La explosión de la imaginación, de unas ganas terribles de cambiar el mundo, ¿no? Y esto se va a manifestar, entre otras cosas, en los grafitis. Y os he seleccionado tres que a mí me gustan mucho, ¿no? Y un símbolo. Aquí tenemos uno que dice ser realistas. Pedid lo imposible. Me parece tremendo, ¿no? Pedid lo imposible, ser realistas. Otro, prohibido prohibir. Y este es el que más me gusta a mí. Sur le pavé la plage. Que quiere decir que debajo de los adoquines está la playa. Es decir, los adoquines para ellos están simbolizando lo gris, el hormigón, las ciudades deshumanizadas, la opresión. Dicen que hay que levantar los adoquines y que debajo está la playa.
También es simbólico porque los adoquines, supongo que todo el mundo sabe lo que son, estos tochos de piedra con los que se pavimentan las calles, como aquí en Campo del Sur, ¿vale? Se utilizaban también para hacer barricadas y para lanzárselos a la policía, pero bueno. Y aquí tenemos pues uno de los símbolos del momento, que es el Che Guevara, que había participado en la Revolución Cubana, como sabemos, y que estaba el hombre intentando extender la revolución por el mundo, y que sería perseguido por la CIA y al final capturado y ejecutado en Bolivia, pero que se convierte en un mito, ¿no?, de estos años 60. Al hilo de esto, me voy a permitir poneros muy brevemente una canción, o al menos citarosla. Hay una canción de Ismael Serrano, que es un cantautor, que ya no se le oye mucho, pero a mí me gusta mucho. Bien, perdonad la poca calidad, ¿no? Pero fíjate, está diciendo papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Diciendo de papá, cuéntame lo que pasó cuando participaste en las revoluciones del 68, ¿no? Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana, y canciones de los Rolling, se refiere a los Rolling Stones, y niñas en minifalda, ¿no? Y como cantaste al vento y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Y si cómo cantaste al vent, que era una canción en catalán, porque en aquel momento también en España estaban esta serie de protestas, ¿no? Y ocupasteis la Sorbona. La Sorbona es la Universidad de París que fue ocupada por los estudiantes en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Muy bonita. Que mataron en Bolivia. Bien, fijaos, como al final de la partida pues no pudisteis hacer nada porque realmente pues esto no triunfó, ¿no? Y bajo los adoquines no había arena de playa. Os recomiendo que la oigáis entera. Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. Porque claro, la realidad es muy otra. En este mismo momento, Estados Unidos está apoyando a una serie de dictaduras, sobre todo dictaduras sudamericanas, ¿no? Aquí tenéis Chile, 1973. Este señor de aquí es Salvador Allende, presidente constitucional elegido por los chilenos democráticamente, que era del Partido Socialista, y que va a empezar a hacer una serie de leyes pues, que no gustan a los poderosos en Chile y que no gustan a Estados Unidos. Entre otras, la nacionalización de las minas de cobre. Las minas de cobre chilenas, Chile es el mayor productor de cobre del mundo, pues estaban en manos de multinacionales norteamericanas. Y entonces lo que hace es nacionalizarla, es decir, esto es de Chile, esto es nuestro, ¿no? Con lo cual las multinacionales van a empezar a presionar al gobierno estadounidense para que intervenga en Chile. Pero no puede hacerlo directamente. Así que lo va a hacer a través de los militares, en este caso de Augusto Pinochet, que es un general, este señor de aquí, que directamente con apoyo norteamericano va a levantarse en armas, va a bombardear el Palacio Presidencial con helicópteros, con tanques, con de todo, ¿no? Y Salvador Allende, que es este viejecito entrañable de aquí, pues no tendrá más remedio que ponerse un casco, aquí lo veis con su jersey, su chaqueta, una pistola y salir con sus guardaespaldas
a intentar defender el palacio presidencial. Le van a ofrecer rendirse y exiliarse, irse a otro país, pero va a decir que no. Y finalmente, cuando las tropas de Augusto Pinochet están ya dentro, se suicidó, se pegó un tiro en la boca. Augusto Pinochet es el que se va a quedar como dictador de Chile, y Salvador Allende pues se suicida, el presidente, ¿no? Y a partir de ahí pues una represión, encarcelados, gente torturada, niños que les encarcelaban a sus padres y los fusilaban, y los niños pues se los daban a familias ricas, gente, pero miles, a la que meten en aviones, lo llevan 50 kilómetros mar adentro y los tiran al mar para que mueran ahogados, en fin, de todo. O en Argentina, que tenéis aquí la Junta Militar, el general Videla, el general Viola, el general Galtieri, todos estos. Estados Unidos considera que América Central y América del Sur es su jardín prácticamente, siempre había dicho la doctrina América para los americanos del norte, y desde luego no está dispuesto a que en ningún sitio pues, vaya a aparecer algún movimiento que no le guste. Así que los va a financiar, va a sponsorizar, digamos, estas dictaduras, ¿no? Bien, después de todo esto, el mundo va a empezar a cambiar cuando empieza la crisis de 1973. Y como veis, va muy deprisa. 1973, ya he dicho algo en otra clase, hay una crisis, la crisis del petróleo, a raíz de una guerra que hay en Israel contra los países árabes, se crea la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y el petróleo que estaba tirado de precio hasta ese momento empieza a subir a lo bestia. Y esto provoca una crisis terrible en todo el mundo, porque hay que cambiar totalmente la estructura económica y la estructura productiva del mundo. Y esto es lo que se va a aprovechar por parte de Estados Unidos y de otros países para implantar lo que se llama el neoliberalismo, que es el sistema político y económico en el que estamos metidos de cabeza y cada vez se está implantando más. Los artífices de esta implantación del liberalismo van a ser estos dos señores, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, la presidenta de Inglaterra, del Reino Unido en aquel momento, ¿no? ¿Qué consiste el neoliberalismo? Bueno, pues en desmontar todo lo que pueda sonar a estado del bienestar. Es decir, son privatizaciones, todo privado, bajada de impuestos, pero claro, tú dices, qué bien que me bajen los impuestos, pero si te bajan los impuestos no tienes sanidad, ni tienes educación públicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final, ¿quién puede pagarse la sanidad y la educación? Pues quien tiene dinero. Eso es el liberalismo. Y eso es en lo que estamos ahora mismo y avanzando cada vez más con las privatizaciones en todo el mundo. Bien, a partir de la crisis del 73, de la caída del comunismo, pues ya entramos en el mundo actual, que vamos muy rapidito, porque ya os he puesto muchas cosas anteriores, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Bush padre, dijo que empezaba un nuevo orden mundial. Realmente para muchos esta frase pues, es muy desafortunada, ¿no? Porque algunos hablamos de un nuevo desorden mundial cuando acaba la Guerra Fría. Un nuevo orden mundial que decía Bush que se caracterizaría por la paz, por la cooperación internacional, por no hacer ni una. ¿Vale? Desde luego, desde 1990 ha habido un montón de conflictos, ¿no? Fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra del Golfo, que se produce cuando Saddam Hussein, el presidente de Irak, pues invade Kuwait, una cuestión de petróleo también, y esto hace que la ONU pues le declare la guerra, entre en Kuwait, eche a los iraquíes de allí, una derrota de Saddam Hussein, pero hasta ahí llegó. ¿Qué otros conflictos tenemos? Pues los conflictos yugoslavos. La antigua Yugoslavia, ya sabéis que era un país del Pacto de Varsovia, pero estaba compuesto realmente, y de esto ya lo hablamos, por eso no os insisto mucho, de 5 repúblicas diferentes, Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Eslovenia, ¿no? Que claro, cuando esto cae, pues cada una de ellas se va independizando de las demás. Serbia tiene un papel súper agresivo en toda esta historia y se van a producir pues una serie de matanzas, de masacres en los años 90, de los que se llevan la peor parte, desde luego, los bosnios. Bombardeos de la ciudad de Sarajevo, que había sido una ciudad que había sido ciudad olímpica, francotiradores, en fin, un destrozo. Aquí tenéis la ciudad de Mostar, donde se derribó este puente, que es un puente simbólico, ¿vale? Se bombardeó sin tener por qué hacerlo, ¿no? Tenemos otro ahí, sino simplemente porque era destruir, destruir, destruir. Ya si tuviéramos tiempo, os contaría que yo estuve alojado aquí, en este edificio que se ve, aquí en esta foto, y que muy bonito. Ya lo conto el año que viene. Y claro, no podemos dejar de lado lo que está pasando con el integrismo islámico. El integrismo islámico, este que había tenido sus raíces en los mujahidines de Afganistán, luego los talibanes, Bin Laden y tal, pues cristaliza en la formación de Al-Qaeda, que
toma, o digamos, se presenta al mundo con el atentado más aterrador que ha habido en territorio norteamericano nunca, que son los atentados del 11 de septiembre, las Torres Gemelas y más cosas también, aviones en el Pentágono y todo esto. Bien, el 11 de septiembre, los atentados del 11S van a polarizar el mundo todavía más y van a hacer que Estados Unidos adopte una postura mucho más agresiva de la que tenía, que ya era tela, ¿no? Por ejemplo, como contestación, se va a producir una intervención de Estados Unidos directamente en la zona, en Afganistán, por ejemplo, donde se acusa de dar cobijo a los terroristas y tal, pero además se va a producir un segundo ataque sobre Irak, una segunda guerra del Golfo. En esta segunda guerra del Golfo, que terminará con la detención y la ejecución de Saddam Hussein, que veis aquí la foto cuando lo van a ahorcar, se produce a través de, ya no con el beneplácito de la ONU como la primera, sino a través de una cosa muy rara que se certifica en esta reunión, que se llamó la reunión de las Azores, donde podéis ver al presidente Tony Blair del Reino Unido, al presidente George Bush, hijo de Estados Unidos de América, y al presidente José María Aznar de España. La ONU no va a apadrinar esta segunda guerra del Golfo. Se va a decir que Irak tiene armas de destrucción masiva, que las está escondiendo, armas químicas, armas biológicas. Realmente luego se demostró que no las tenía. Pero esto va a ser la excusa para que esta coalición, en la cual España va a formar parte, aunque de una manera un poquito residual en cuanto al envío de tropas, sí vamos a mandar unas fragatas y unos barcos de guerra y apoyo logístico y cosas de estas, invadan Irak y acaben con Saddam Hussein, como veremos, ¿no? El resultado para España pues va a ser este. Estos son los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los cuales pues Al-Qaeda se probó, pone unas bombas en los trenes de cercanías, y este atentado pues yo me lo comí muy cerquita porque esta estación estaba justo al lado del instituto donde yo daba clase en ese momento, y algún día pues os contaré personalmente mis vivencias de aquella mañana, que fueron bastante terribles, como podéis imaginar, ¿no? Y aquí tenéis, pues claro, el auge del fundamentalismo islámico, que ha cristalizado ahora. Al-Qaeda prácticamente ha desaparecido, en otro grupo, que es el que está activo ahora, que es el ISIS, o el Califato Islámico, que ya sabéis que es un grupo que realmente ahora mismo no tiene entidad territorial porque la ha perdido, pero está en toda esa zona de Irak, que fue totalmente descontrolada por la Primera y por la Segunda Guerra del Golfo, tras la caída de Saddam Hussein. Por ahí andan, ¿vale? Por Irak, por Siria, que ahora mismo está también en una guerra civil, y que son el grupo terrorista pues, ahora más sanguinario. Ya sabéis que es una especie de franquicia, donde pues tienen gente por todo el mundo que solo espera una orden para cometer un atentado. Aquí veis la bandera del ISIS, donde pone la ilaha illallah, que quiere decir en árabe no hay más Dios que Alá, y aquí abajo Allahu Rasul Muhammad, que quiere decir Mahoma, enviado de Dios. Bien, para terminar con todo esto, y como no se puede meter todo esto en una sola clase, aquí os dejo un informe sobre conflictos en el mundo actual y el estado de los derechos humanos y la construcción de la paz, ¿no? Actualmente hay, aunque estos son datos de 2015, sigue vigente, he estado mirando muchas, hay cerca de 35 conflictos armados en el mundo y 60 millones de personas en el mundo desplazados de manera forzosa. De estos conflictos, más de un tercio son de intensidad alta, es decir, son directamente guerras. Y aquí podéis ver muchísimas de ellas están ahora mismo en África, el conflicto de Sudán del Sur, Somalia, un país fallido, por las cuestiones del neocolonialismo que ya os dije. Muchas de ellas están todavía en Asia, hay una serie de problemas en Filipinas, con grupos terroristas también, está lo de la minoría rohingya aquí en la India, hay problemas en Pakistán, hay problemas en Afganistán, seguimos teniendo problemas en toda la zona de las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, hay problemas también aquí en Asia Central, seguimos teniendo problemas muy serios en países centro y sudamericanos, sobre todo relacionados con las maras y las bandas y todas estas cosas, y el narcotráfico. Tenemos problemas en Colombia, tenemos problemas en Venezuela también, es decir, que el mundo está hecho una penita. Finalmente, ya esta es la última imagen. Todo esto nos ha legado, esto lo veríais en tercero, y ya os he hablado también, un mundo que es un mundo globalizado. Un mundo que ahora mismo ya no es un mundo bipolar, aunque se está rebipolarizando, digamos, entre Estados Unidos y China, pero eso es otro contexto. Un mundo en el que lo que pasa en un sitio
se refleja rápidamente en lo que pasa en cualquier otro sitio del mundo. Como se decía en tiempos, una mariposa bate sus alas en Tokio y sube el precio del cartón en Estados Unidos. Porque ahora mismo todos los procesos están tan interconectados que lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a otra parte. Y eso lo hemos visto muy bien con la emergencia de este virus que ha demostrado lo que es la globalización, porque rápidamente se ha extendido prácticamente por todo el planeta. ¿Y ahora qué? Pues a partir de ahora lo que pase seréis testigos de ello y espero que seáis testigos conscientes, que seáis testigos críticos y que seáis personas informadas y que os importe lo que esté pasando a vuestro alrededor. Por mi parte he terminado, espero que no os hayáis aburrido mucho con el curso y sobre todo con esta clase y espero también veros a todos y a todas en persona muy pronto. Muchas gracias por seguirme y un abrazo.